No podemos dar por sentada la realidad. Durante siglos, hemos creído que el mundo existe de forma independiente a nosotros, sólido y definido. Pero la física cuántica ha puesto en duda esa realidad. Experimentos muestran que las partículas no tienen propiedades fijas hasta que son observadas. Antes de medirlas, pueden estar en múltiples estados a la vez. Estos experimentos ilustran un principio inquietante. La observación no solo nos muestra la realidad, sino que parece determinarla. ¿Significa esto que el mundo a nuestro alrededor solo toma forma cuando lo miramos? A lo largo de la historia, hemos intentado comprender de qué está hecho el universo. Los antiguos griegos pensaban en elementos como aire, fuego y agua. Luego, creímos que el átomo era la unidad fundamental de la materia. Pero experimentos de físicos como Planck, Einstein y Bohr demostraron que los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, que parecen seguir sus propias reglas, desafiando nuestra intuición. Hoy sabemos que todo en el universo está compuesto por partículas subatómicas como electrones. Pero si la observación influye en su comportamiento, ¿qué significa eso para la realidad misma? Sean Carroll y otros físicos proponen que la realidad no es única, sino que vivimos en una especie de red de posibilidades donde cada observación define qué versión experimentamos. Y lo más inquietante, si así funciona la materia a nivel más profundo, ¿qué dice eso sobre nosotros? La teoría cuántica nos dice algo asombroso. La realidad no es solo un conjunto de partículas moviéndose en el espacio, sino una intrincada danza de campos y fuerzas entrelazadas en el propio tejido del universo. Según la teoría cuántica de campos, las partículas no son objetos sólidos, sino manifestaciones efímeras de campos invisibles que lo impregnan todo. Hoy sabemos que la base de la realidad está compuesta por partículas elementales regidas por extrañas reglas cuánticas. Aunque no podamos verlas, son responsables de todo lo que experimentamos. Los átomos, por ejemplo, contienen protones y neutrones, pero incluso estas partículas tienen una estructura más profunda. Cada elemento en la Tierra tiene una firma única. Sus átomos contienen un número específico de protones que determinan sus propiedades. Desde la dureza de un diamante hasta la conductividad del cobre, todo se rige por esta estructura fundamental. Pero en el mundo cuántico, las reglas familiares se desmoronan. Aquí, la certeza desaparece. No podemos conocer con precisión todos los detalles de un sistema porque siempre hay incertidumbre. En lugar de eventos fijos e inevitables, solo existen probabilidades. Y lo más inquietante, el simple hecho de observar algo cambia su estado. Este misterio ha desconcertado a los físicos durante más de un siglo y sigue desafiando nuestra comprensión de lo que llamamos realidad. En 1935, Erwin Schrödinger ideó un experimento mental que parecía sacado de una historia de ciencia ficción. Un gato encerrado en una caja junto a un frasco de veneno que podría romperse si un átomo radiactivo se descomponía. Lo inquietante es que, según la mecánica cuántica, el átomo puede estar en una superposición de estados, lo que significa que, hasta que alguien abra la caja, el gato no está ni vivo ni muerto, sino ambos a la vez. Este experimento hizo evidente el choque entre la extrañeza cuántica y nuestra forma habitual de entender la realidad. A lo largo de los años, los físicos han explorado este fenómeno con sistemas llamados estados de gato de Schrödinger, tratando de comprender por qué en el mundo macroscópico no vemos objetos en múltiples estados al mismo tiempo. Pero la pregunta va más allá de un simple experimento mental. ¿Realmente vemos la realidad tal como es, o solo como nos permiten nuestros sentidos? En el mundo cuántico, las partículas no son simples puntos en el espacio, sino fluctuaciones en campos invisibles que lo impregnan todo. Un fotón, por ejemplo, es solo una excitación del campo electromagnético, y hasta el vacío está repleto de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Estos campos son la base de todo lo que existe, aunque no podamos verlos directamente. En su lugar, detectamos partículas que son las manifestaciones que podemos medir. Pero aquí surge otro enigma. Cada partícula tiene su versión opuesta, su antipartícula, con la misma masa pero carga contraria.
Sin embargo, la antimateria es extremadamente escasa en el universo visible y su origen sigue siendo un misterio. Nada en este mundo cuántico sigue las reglas del sentido común. Las partículas pueden comportarse como ondas y no podemos conocer su posición y su velocidad con total precisión al mismo tiempo. Cuanto más intentamos medir un aspecto, más incierto se vuelve el otro. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que la realidad cuántica es inherentemente difusa. Las partículas no tienen una existencia fija hasta que se las mide. Antes de eso, se describen por una función de onda que abarca todas sus posibilidades, una superposición de estados que colapsa en el momento de la observación. Y aquí surge el mayor misterio de todos. ¿Qué provoca este colapso? Algunos sostienen que basta con un detector, mientras que otros sugieren que es la conciencia humana la que define la realidad. Entre las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, la de los muchos mundos es una de las más radicales. Sostiene que el colapso es solo una ilusión y que, en lugar de escoger un solo resultado, el universo se divide en múltiples versiones donde todas las posibilidades ocurren. No hay consenso sobre cuál de estas interpretaciones es correcta, porque ninguna observación ha podido confirmarlas o descartarlas. Pero lo cierto es que la física cuántica nos obliga a cuestionar lo que creíamos saber. La realidad objetiva e independiente del observador podría ser solo una ilusión, una suposición basada en nuestra experiencia cotidiana. La ciencia no trata de confirmar nuestras intuiciones, sino de descubrir cómo funciona realmente el universo, incluso si sus reglas desafían todo lo que dábamos por sentado. Un claro ejemplo de esto es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden ser generadas de tal forma que, sin importar la distancia que las separe, sus estados estarán correlacionados. Mide una y la otra reaccionará instantáneamente, como si estuvieran conectadas a través del propio tejido de la realidad. Este fenómeno desafía nuestra idea de que la realidad es completamente local y predeterminada, y sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna. Comprender el universo no consiste en desentrañar una realidad ajena a la observación, sino en aceptar que medir e interactuar podrían ser parte inseparable de lo que llamamos realidad. Hasta ahora, ningún experimento ha podido decidir entre las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, lo que sugiere que la elección entre ellas no es una cuestión de verdad absoluta, sino de perspectiva. La ciencia no se aferra a certezas, sino a modelos que describen con precisión lo que puede medirse. La mecánica cuántica es el mejor modelo que tenemos, aunque su significado último siga envuelto en el misterio. Sin embargo, nuestra percepción del universo está filtrada por nuestras propias limitaciones. Esta nos revela un mundo donde la materia no es solo materia, sino también onda, donde la realidad no se basa en certezas, sino en probabilidades, y donde la conexión entre partículas puede desafiar nuestra concepción del tiempo y el espacio. Nos gusta pensar que la observación confiere significado a la realidad, que nuestra mirada es lo que define el mundo. Pero, ¿qué queda si nos eliminamos de la ecuación? Solo permanecen las matemáticas, las reglas impuestas por el universo y sus inquebrantables respuestas. La física no nos dice por qué el universo es como es, solo nos muestra cómo se comporta. Comprender su verdadera naturaleza no es imponerle nuestras ideas, sino aprender a escuchar lo que tiene que decirnos. La mecánica cuántica es el modelo más preciso que jamás hemos construido sobre la realidad, pero su significado más profundo quizás nunca lo conozcamos del todo. Gracias por llegar hasta aquí.